Octava clase, bienvenidos a nuestro octavo encuentro. Iniciamos la grabación. En el día de hoy estaremos dando continuidad al capítulo que iniciamos el jueves pasado, que corresponde a cinética química y equilibrio químico. El jueves pasado estuvimos dialogando de las velocidades que tienen las reacciones químicas, que siempre van a estar en función a los reactivos que forman parte o que participan de ellas. Y el día de hoy vamos a estar hablando del concepto del equilibrio químico. Estos dos contenidos, nosotros desarrollamos algunos ejercicios para comprender los conceptos, pero lo que vamos a estudiar de ellos son exactamente eso, los conceptos y cómo podríamos aplicar esos conceptos a casos reales. En el caso anterior, en velocidad, vimos que se hace en laboratorio, y en el caso de equilibrio químico, hoy vamos a ver cómo a partir de los datos podemos identificar constantes de equilibrio y también variaciones en cuanto a números de moles en una reacción, pero no vamos a realizar ejercicios en sí. Entonces, lo que quiero con esto hacer mención es que lo que corresponde a la unidad de cinética y equilibrio químico es más de contenido conceptual, para aclarar esos diferentes. Empezamos hablando entonces de equilibrio químico. Para ello tenemos en cuenta que las reacciones químicas que tienen carácter reversible, eso indica que pueden darse en los dos sentidos de la reacción. Ahora vamos a ver cómo escribimos eso. Los reactivos pueden formar productos y a la vez esos productos pueden volver a convertirse en reactivos. Entonces, un equilibrio químico es aquel que se logra cuando la concentración de las diferentes sustancias que intervienen, tanto reactivos como productos, se estabilizan, se equilibran y llegan a este concepto de equilibrio químico. Si vemos esto reflejado en una ecuación en donde voy a tener reactivos de nombre genérico A y B, que están acompañados de sus coeficientes estequiométricos. Acuérdense de esos valores numéricos que equilibran la reacción, que en el caso de los reactivos son la A minúscula y la B minúscula. La doble flecha, o la flecha que indica hacia los dos sentidos, que me está dando la información que los reactivos A y B se van a convertir en esos productos C y D, pero que también a medida que se va desarrollando la reacción, esos productos C y D se van a volver a convertir en reactivos A y B. Entonces, ¿cuándo va a haber un equilibrio? Cuando hay igual cantidad de reactivos y de que se forman y de reactivos que se consumen, es decir, que se utilizan. Si nosotros damos en dos estas reacciones, como tiene doble flecha, me está indicando que tengo dos reacciones. Como vemos aquí abajo, los reactivos A y B me dan los productos C y D. Esto se conoce como la ecuación directa. Y la inversa, que es la conversión o la reconversión de mis productos C y D nuevamente en reactivos A y B. Y esto se conoce como la ecuación inversa. Cuando estas dos ecuaciones están equilibradas es cuando se llega a ese concepto del equilibrio químico. Y eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Aquí vemos un ejemplo un poco gráfico en donde tengo dos reactivos, uno de ellos es hidrógeno y el otro es yodo. El hidrógeno, si pueden visualizar, son dos círculos de color blanquito en nuestro primer Erlenmeyer cerrado, y todo es de color lila. Van a producir un producto luego de una reacción que es el ácido iohídrico, que como vemos está en el otro tubo. Entonces, cuando hay un equilibrio, cuando estos están, digamos, interconvirtiéndose, el hidrógeno y el yodo se combinan para formar ácido iohídrico y en determinados momentos el ácido iohídrico vuelve a separarse para dar
origen a los reactivos que los forman, porque es una reacción en doble sentido. Si lo vemos en este gráfico, cómo varían las concentraciones a medida que pasa el tiempo, los reactivos iodo, hidrógeno van disminuyendo en concentración y la concentración del ácido iodídrico empieza a aumentar hasta que se llega a esta línea de color negro, que es la que me marca el equilibrio químico, que es cuando hay igual concentración entre reactivos y productos. Y vamos a ver si acá se puede visualizar, sí, se puede visualizar de manera móvil. Ustedes pueden ver cómo se van moviendo. Se disminuyen las concentraciones de iodo e hidrógeno y aumentan las concentraciones de ácido iodídrico hasta llegar al concepto del equilibrio químico. Este equilibrio se considera o se estudia cuando hablamos de reacciones químicas elementales. ¿Cuáles son esas reacciones químicas elementales? Aquellas en las cuales esos órdenes parciales que estudiamos en la clase pasada, X e Y, que eran los diferentes exponentes de los reactivos cuando teníamos una ecuación de velocidad de una reacción, en este caso en particular son iguales a los coeficientes estequiométricos. Es decir, yo cuando voy a aplicar el concepto de equilibrio químico, el exponente al que voy a elevar mi reactivo va a ser igual a su coeficiente estequiométrico. Va a ser igual a ese número que le acompaña al reactivo para equilibrar la ecuación. Entonces, por el concepto, sabemos que el equilibrio se alcanza cuando las velocidades de esas dos reacciones que vimos, la directa y la inversa, se igualan. Entonces vamos a aplicar la fórmula de velocidad. Y recordamos, vamos a hacer primero para la primera ecuación, la ecuación directa. Entonces decimos que la velocidad directa es igual a una constante, acuérdense, esta es fórmula de velocidad, lleva la letra D porque es de la ecuación directa por uno de los primeros reactivos, que es A elevado a su coeficiente estequiométrico, A minúscula, por B, que es el reactivo B elevado a su coeficiente estequiométrico, que es la B minúscula. Y en la inversa, mis reactivos serán C y D. Entonces tendré una igualdad entre estas dos reacciones químicas. Y por la ley de acción de masas voy a poder hacer una relación entre constantes y voy a obtener esta relación matemática. Siempre va a quedar en la parte superior mi constante de mi ecuación directa. Voy a tener en cuenta mi ecuación directa. Y esta relación entre la constante directa y la constante indirecta se va a llamar en el equilibrio constante de equilibrio. ¿Y qué es lo que vamos a conocer como la constante de equilibrio? El producto de ¿qué? De la concentración de los productos, en este caso C y D, elevados a sus coeficientes estequiométricos, C y D, divididos entre los productos de la reacción A y B, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Ya vamos a ver cómo aplicamos esto en un caso o en una ecuación como la que habíamos visto anteriormente de el hidrógeno combinándose con el iodo. Esto es lo que vamos a conocer como la constante de equilibrio. Debemos tener en cuenta que esta constante cambia con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, tiende a aumentar la constante de equilibrio. Y también tener en cuenta que cuando aplicamos esta fórmula, solamente debemos incluir a aquellas sustancias o reactivos que se encuentren en forma gaseosa
o en forma acuosa, en disolución. Si están en estado sólido o en estado líquido puro, tienen una concentración constante, no varían la concentración de esas sustancias, entonces están en la constante y no se incluyen en la fórmula para determinar una constante de equilibrio. Eso siempre hay que tener en cuenta. Y vamos a ver ahora con este ejemplo que habíamos visto. Hidrógeno combinándose con el yodo en el gráfico que habíamos visualizado, en este caso tenemos un coeficiente estequiométrico 1 acompañando al hidrógeno y un coeficiente estequiométrico 1 acompañando al yodo. Nos dan como producto un coeficiente estequiométrico 2 a 2 moléculas de ácido iodídrico. Siempre cuando vamos a trabajar con equilibrio químico, tenemos que fijarnos que se exprese el estado en el cual están presentes nuestros diferentes reactivos o compuestos químicos. Aquí les indica que el hidrógeno es gaseoso, el yodo es gaseoso y el ácido iodídrico es gaseoso. Por lo tanto, todos van a formar parte de la ecuación que habíamos visto anteriormente. Perdón. Esta ecuación. La ecuación de la K sub C, que es la constante de equilibrio. Vamos a hacer ahora la aplicación directa de cómo cargaríamos los datos de esa ecuación en esta fórmula. Ya sabemos que C y D son los productos correspondientes a la reacción química y A y B son los reactivos. Entonces, ¿cómo escribiríamos esta constante de equilibrio para esta ecuación? La escribiríamos de la siguiente manera. Tenemos un solo producto que es ácido iodídrico, HI. No, o sea, es como tener solamente C. Lo escribimos siempre entre corchetes que me está indicando concentración de este compuesto. ¿Por qué elevado al cuadrado? ¿Por qué elevado a un número 2? Porque lo elevamos a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es el 2, que equilibra esta ecuación. Y en la parte de abajo ponemos el producto de los reactivos que son hidrógeno e yodo y que están, por más que no lo escribimos, elevados al exponente 1, porque 1 es el coeficiente estequiométrico que acompaña tanto al hidrógeno como al yodo en esta reacción. De esta manera nosotros vamos a ubicar los diferentes elementos de nuestra fórmula, de nuestra ecuación química, para identificar una constante de equilibrio. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. En estos casos de aquí abajo tenemos un compuesto N2O4 que nos va a dar como producto 2 moléculas de NO2. ¿Cómo escribiría la constante de equilibrio? Escribiría, en este caso tengo un solo producto de NO2 elevado al coeficiente 2, porque 2 es el que acompaña a mi producto, y tengo dividido por mi reactivo N2O4, que está elevado a 1. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente estequiométrico igual a 1. Cuando no tengo nada escrito, siempre va a ser 1. Y fíjense en este siguiente caso, el caso del carbonato de calcio. Nos dice, y acá porque es importante leer la ecuación. En este caso, cuando no me da el dato, lo ideal es que sí figure, pero en este caso, como no me da ningún dato, asumo que los dos están en estado gaseoso. Pero fíjense qué pasa en este estado de carbonato. Me dice que el carbonato es sólido. Recuerden que cuando uno de los compuestos es sólido, no va a formar parte del cálculo de la constante. Nos da como producto óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, el único compuesto químico que en este caso va a estar incluido en la constante de equilibrio es el dióxido de carbono.
Entonces mi constante de equilibrio, ¿cómo la expresaría? La expresaría como dióxido de carbono elevado a un coeficiente 1. Porque, si te Profe, escucho, Gustavo, solamente, solamente sólido no actúa, líquido actúa, ¿verdad? líquido sí, líquido, líquido tampoco, si es Bueno, disolución sí. O sea, si ustedes leen la letra S, sí, no forma parte. Si ustedes leen la letra L, líquido, tampoco forma parte. Ahora, si ustedes leen G, que es gaseoso, sí va a incluir en la constante de equilibrio. Y si leen la abreviatura DIS, DIS, que me indica disolución, también va a formar parte de la ecuación. Pero sólido y líquido no, solamente gas y disolución. Eso es importante poder recordar. Por eso, si te escucho, Gustavo, gracias, profe. no cuando quieras. Por eso que No, gracias, profe. en este caso, nuestra constante queda solamente como el producto de la concentración de mi compuesto CO2 elevado a 1 porque el coeficiente que le acompaña es 1. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir escribiendo nuestras respectivas fórmulas de constante de equilibrio para poder luego aplicar en algún ejemplo químico. Y les traigo un ejemplo como para que podamos hacer el uso de esos datos y sobre todo poder hacer la interpretación de cómo quitamos los datos de un determinado problema que se nos plantea. Y normalmente estos son ejercicios o problemas planteados desde el laboratorio. Lo que nosotros medimos en cinética y en equilibrio están medidos desde el laboratorio. Entonces tenemos en este caso, nos dice, en un recipiente de 5 litros, y esto tenemos que tener en cuenta siempre, se mezcla un mol de SO2 y un mol de O2. Acá tengo datos. A 27 grados en el equilibrio, o sea, me está diciendo que este un mol y un mol de SO2 y un mol de O2 están a 27 grados y cumplen esta reacción. O2 en estado gaseoso más dos moléculas de SO2 también en estado gaseoso me dan como producto dos moléculas de SO3 en estado gaseoso. Siempre la ecuación se me tiene que presentar. Es decir, yo tengo que tener esta ecuación ya balanceada. Yo no tengo que balancearla, sino que se me tiene que presentar ya balanceada la ecuación. También me da como dato que en el equilibrio tengo 0,15 moles de SO2. Esos son todos los datos que me da mi ejercicio. Y me pide que pueda calcular la concentración de reactivos y productos y la constante de equilibrio. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer ese cálculo voy a utilizar esta tablita en la cual voy a colocar los moles iniciales que normalmente me los va a dar el ejercicio, los moles que reaccionan, que normalmente los moles que reaccionan se relacionan con los reactivos y los moles que se forman, que se relacionan con los productos, cuántos moles tengo en el equilibrio y cuál es la molaridad, que sería la concentración de moles por litro de todos mis reactivos, de todos mis compuestos, tanto reactivos como productos. Y voy creando columnas de los reactivos productos que tengo. En este caso tengo dos reactivos, O2 y SO2, y tengo el producto SO3. ¿Cómo voy extrayendo la información?
El problema me dice que tengo como moles iniciales un mol de SO2, entonces aquí coloco 1 y tengo un mol de O2. Como esto es al inicio, no tengo ningún mol de SO3 porque todavía no están reaccionando. Luego empiezo a identificar los moles que reaccionan o los moles que se forman. Y para eso, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver los coeficientes estequiométricos. Como no conozco los moles que reaccionan o los moles que se forman, le voy a llamar X. O sea, le voy a poner el nombre de una incógnita. Da igual que le llamen X, Y, Z, A, pero es importante que reconozcan de que es un valor incógnito. Pero el coeficiente estequiométrico me dice que el mol que reacciona de O2 es igual a 1. O sea, no 1, pero un valor de incógnita que en este caso yo le llamo X. ¿Y por qué le acompaña un signo negativo? Pues como reacciona, voy a estar perdiendo el reactivo para que empiece a sumarle al producto. Por eso le acompaña el signo negativo. En el caso del otro reactivo, que es SO2, es X pero multiplicado por 2, porque a este compuesto le acompaña el coeficiente estequiométrico 2. Y también es negativo porque estoy perdiendo este reactivo para dar origen al producto. ¿Y cuánto voy a tener de producto? Voy a tener X multiplicado por 2 porque tengo un coeficiente estequiométrico 2 y este tiene un valor positivo. ¿Por qué? Porque el producto es lo que se me forma. Luego, en mi tercera fila, voy a calcular cuántos moles tengo en el equilibrio, en carácter teórico. ¿Cuántos moles tengo en el equilibrio? Los moles iniciales menos los moles que reaccionaron. Entonces, para el caso de O2 es 1 menos X. Para el caso de SO2 es 1 inicial menos 2X. Y en el caso de SO3 es 0 más 2X. Aquí voy a detenerme antes de hacer el cálculo de la molaridad y voy a volver a mirar que tengo el dato que me dice en el equilibrio tengo 0,15 moles de SO2. Entonces, con este dato yo puedo sustituir esta fórmula y poder ya identificar el valor de X. Entonces, como en SO2 los moles en equilibrio son iguales a 1 menos 2X, puedo hacer 1 menos 2X es igual a 0,15, que es un valor que ya me dice el ejercicio, y puedo identificar el valor de X igual a 0,425. Al tener el valor de X, yo ya puedo calcular el número de moles en el equilibrio de mis otros compuestos químicos, sean reactivos o sean productos. Pero este es el número de moles. A mí me pide la concentración. Entonces, ¿qué tengo que hacer como un siguiente paso? Tengo que hacer la división de este número de moles en el equilibrio dividido el volumen que ocupan. ¿Y cómo sé el volumen que ocupan? Porque el dato me dice que ocupan 5 litros. Entonces hago el número de moles del equilibrio dividido el número 5 para obtener la concentración tanto de mis reactivos como de mis productos. Entonces, haciendo ese cálculo matemático, llego al resultado que la concentración de O2 es igual a 0,115 molar, y acá recordamos moles sobre litro es molar. La concentración de SO2 es igual a 0,03 molar, y la concentración de SO3 producto es igual a 0,17 molar. Ya tengo la concentración tanto de mis reactivos como de mis productos. Ahora ya puedo calcular la constante de equilibrio de mi ecuación.
Entonces vuelvo a recordar mi ecuación, la vuelvo a copiar aquí. O2 con coeficiente estequiométrico 1, SO2 con coeficiente estequiométrico 2 y como producto SO3 con coeficiente estequiométrico 1. ¿Cómo va a ser mi constante de equilibrio? Va a ser la concentración de mi producto SO3, que ya lo calculé, es igual a 0,17, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido la concentración de O2, que ya lo calculé, es igual a 0,115, elevado a su coeficiente estequiométrico, que no es necesario poner, pero aquí para dejar en evidencia yo pongo que es 1, porque el coeficiente que acompaña a O2 es igual a 1, por la concentración de SO2, que es igual a 0,03, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. Y obtengo un valor de la constante de equilibrio igual a 2. Las constantes de equilibrio son adimensionales, no tienen una unidad de medida que las acompaña y pueden tener valores que son variables. Ustedes pueden encontrar una constante de equilibrio igual a 16, así como una constante igual a esta que calculamos, que es igual a 279. O sea, no hay un rango de valores que corresponden a la constante de equilibrio, sino que está en función a la reacción química a la cual están respondiendo. Entonces, no se preocupen, también puede ser un valor negativo la constante de equilibrio. Entonces, no se preocupen por un valor que ustedes calculen de la constante de equilibrio. Lo importante es el proceso de haber puesto bien o haber calculado bien las concentraciones y por sobre todo identificar correctamente los coeficientes que acompañan tanto a los reactivos como al o a los productos de una ecuación. Y para eso es muy importante el cálculo o les puede ayudar bastante a hacer el cálculo en esta tablita para poder identificar las incógnitas y a partir de ahí hacer cálculos correspondientes en función a datos que yo puedo obtener de un ejercicio. Esto les quería mostrar a ustedes el día de hoy sobre equilibrio. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, les escucho o leo el chat. Bueno, les comento también algo. Esta parte que estamos iniciando ahora, esta tercera etapa de química, es una parte de contenido conceptual teórico, como había indicado al inicio. Nuestra tercera evaluación parcial, para quienes la van a tomar, va a ser distinta a las anteriores que tuvieron porque se va a presentar en la modalidad de selección múltiple. No vamos a hacer cálculos o aplicaciones de ejercicios, sino vamos a ver más las aplicaciones de carácter conceptual. Entonces, sobre estos dos capítulos, velocidad y equilibrio, yo les voy a preparar un pequeño ejemplo de esa modalidad de ejercitario, así de selección múltiple autocorregible, en donde las principales preguntas o interrogantes que se les van a presentar van a ser de carácter más teórico, conceptual que resolución de ejercicios, porque es el carácter de lo que vemos con este capítulo. El siguiente que vamos a ver, ácidos y bases, y la introducción a química orgánica. Entonces, vamos a ver una dinámica un poco diferente en los contenidos que vamos a estar desarrollando. Entonces, eso también quiero aclararles y también invitarles a leer. Tenemos varios videos que acompañan a velocidad y a equilibrio químico, pero sobre todo el que lleva como nombre actividad 4, les recomiendo ver porque tienen un video cortito de 11 minutos, tienen la clase del día de hoy y tienen un material en PDF que solamente son 2 hojitas, pero que resumen bastante bien
todo el contenido conceptual de equilibrio químico, un material muy interesante que encontré y quise compartir con ustedes porque es breve y es bien conciso sobre equilibrio químico y creo que les va a estar ayudando. Esos eran todos los avisos. Ahora, si hay alguna pregunta, duda, consulta, parece que no. Bueno, les agradezco a todos los valientes que me acompañaron el día de hoy. Cada vez están quedando menos. Eh, Les prometo que en el transcurso de hoy y mañana estoy subiendo ese pequeño ejercitario para que vayan practicando. No es puntuable, pero para que puedan hacer prácticas sobre los conceptos que estuvimos hablando en este capítulo. Y también voy a disponibilizar la videoconferencia del día de hoy. Entonces, gracias por su participación el día de hoy. Cualquier consulta a las órdenes, ya sea en el foro o por correo electrónico. Y espero que puedan seguir avanzando con el desarrollo de sus contenidos, tanto en química como en todas las demás asignaturas. Así que muchas gracias y nos encontramos nuevamente el próximo jueves a la misma hora, a las 2, en nuestro mismo enlace. Gracias a todos.